Bueno, agradecemos la presencia de Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio Médico Dominicano, con quien vamos a hablar sobre temas de salud en términos generales, pero específicamente de la situación del acuerdo entre el Colegio Médico Dominicano y el gobierno. Vamos a compartir, Waldo, este cafecito. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y mucha salud. Buenos días, bienvenido. Buen día. Háblanos de la situación en la que se encuentra en este momento a partir de un aspecto del acuerdo firmado con el gobierno, que es el que tiene que ver con el incremento salarial. Ustedes alegan hay violaciones en una de sus partes. Mira, las violaciones de los acuerdos son en múltiples puntos. Hay múltiples puntos. Claro, el asunto del salario es el detonante. Bien. Por ejemplo, el gobierno quedó de llevar un proyecto de ley al Congreso para que los médicos y todo el sector salud se pensionen con el 100% de los salarios más los incentivos, y el gobierno no ha tocado esa tecla. Eso ha sido muy violado. También quedó de discutir el 5% del Producto Interno Bruto en el pacto fiscal, y eso tampoco se ha cumplido en modo alguno. El gobierno quedó con nosotros en una serie de reglamentos, de incentivos, etcétera, y otros elementos, y tampoco lo han incluido. Los incentivos que debieron de aplicarse tampoco. Naturalmente, el detonante es que el gobierno quedó en cumplir. Mira, después de nosotros comenzamos la lucha planteando un 60% de aumento salarial. Después el gobierno dijo que no iba a dar 30%, y después nos dijo que no iba a dar 25%. De manera regañadiente, el Colegio Médico Dominicano aceptó el 25% en dos partidas, una en enero de este año de un 10%, el cual fue aplicado a todos los médicos, con excepción de los hospitales de autogestión y otro más que ellos excluyeron, como el CONAPE, y también un 15% en agosto. De este 15% en agosto, ellos excluyeron 4.000 a 5.000 médicos, el Servicio Nacional de Salud, el doctor Monegro, que se ha dado muy grande este señor. Parece que hay algunos problemas. ¿Qué pasa, disculpe doctor, con esos 5.000 médicos? ¿Por qué a esos no se les aplicó ese 15%? Él está planteando, Monegro, claro, porque ellos actúan en equipo, incluso en espacio pagado hoy en el periódico, en uno de los periódicos, donde nosotros aclaramos esa situación. Ellos están planteando que nosotros aquí firmamos un acuerdo por nivelación salarial. O sea, que si usted gana menos, lo va a llevar a otro que gana más. Nosotros no. Mire, si usted encuentra la palabra nivelación salarial, yo renuncio, en ese acuerdo que es bien extenso, yo renuncio del Colegio Médico Dominicano. Si aparece, y ese es el acuerdo notarizado, mire la firma de todo el mundo, notarizado, es una fotocopia de todo el mundo. Si usted encuentra esa palabra ahí, yo dejo la presidencia del Colegio Médico. ¿Pero por qué se le negó ese incremento? Ellos están manipulando, Monegro está manipulando el artículo 5 del acuerdo. A ver, ¿qué dice el artículo 5? Mira, hay dos párrafos que hablan del aumento. El párrafo 4 dice: por otro lado, el salario del personal médico que labora en los establecimientos de salud público prestando servicios asistenciales como médicos y que cumplan la jornada establecida, tanto los que tienen uno como dos nombramientos, se realizará el aumento salarial de un 25% en cada sueldo. O sea, disculpe, doctor, habla un poquito más alto que casi no lo oigo. A ver. Por otro lado, al salario del personal médico que labora en los establecimientos de salud del sistema público prestando servicios asistenciales como médico y que cumplan la jornada establecida, tanto a los que tienen uno como a los que tienen dos nombramientos, se realizará un aumento del salario base de un 25% en cada sueldo. O sea, si usted tiene dos empleos, también le va a aumentar en los dos empleos. A ser aplicado en el 2017, en este año, en dos partidas, 10% en enero y 15% en agosto. Okay. Eso está bien claro. Entonces, ¿dónde ellos manipulan?
el artículo 5 dice: a los médicos en labores asistenciales, tanto del Servicio Nacional de Salud como del IDSS, o sea, en ambos, tanto como en ambos del Seguro Social, se realizará el aumento correspondiente. El aumento correspondiente ya quedó establecido. Que era de un 25%. Que era de un 25%, hay que aumentarle el 25%, hasta llevarlo a los niveles salariales promedio del Servicio Nacional de Salud como resultante del aumento del 25%. Vuelve y lo ratifica. Lo dice ahí. De nuevo, vuelve y lo dice. Es el que está utilizando Monegro para manipular ese párrafo. Es un experto manipulando. Pero el servicio, como resultante en el aumento del 25%, lo especifica 10 en enero y 15 en agosto, tal, oye, como vuelve a ratificarlo, tal como se establece en el artículo anterior. Entonces lo que se dice es que estos médicos trabajan en 2 tandas. No, lo que dice es que como un grupo de esos 4.000 médicos ganaba un poco menos que los del Servicio Nacional de Salud, no le tocó aumento salarial y no le aumentó a ninguno de esos. Lo que pasa es que Monegro tiene un desorden ahí adentro en cuanto al manejo de los recursos. Tiene un grupo, doctor. Sí, él tiene un desorden. Yo lo voy a dejar. Sí. Para que se pueda ver en cámara. Sí. Okay. Hay un desorden en el Servicio Nacional de Salud. Le enseña el primero y después le enseña el segundo. ¿Por qué hay un desorden en el Servicio Nacional de Salud? Es un desorden que ellos tienen ahí con el manejo de los recursos. Él tiene un equipo de economistas que lo que busca es quitarle el dinerito a los médicos. Ellos se sientan a analizar de dónde quitarle dinero a los médicos. Mira, esos médicos son coordinadores de zona, no califican para el aumento y lo quitan. Le vamos a aumentar por aquí a los médicos, cumplir con un acuerdo, pero le vamos a tumbar la guardia, le vamos a tumbar aquello, le vamos a tumbar lo otro. Él se metió en un lío con el asunto de un 10% de unos incentivos por antigüedad que le firmó a las enfermeras, que es donde él se confunde, adrede, porque él sabe lo que está haciendo. Donde dice que le hago con un 10%, entonces ese 10% parece que no lo tenía, entonces lo busca del aumento de los médicos, entonces se mete con ellos se están volviendo locos, porque meterse con el Colegio Médico no es un problema serio, ellos tienen un problema serio. ¿Qué va a hacer el Colegio Médico Dominicano? ¿Van a insistir en paralizaciones? Mira cómo claro está ese aumento en esos acuerdos, y yo emplazo a Altagracia Guzmán, que firmó ese acuerdo, a Montalvo, el ministro de la Presidencia, que nosotros lo buscamos. Lo primero que hicimos cuando vimos la violación fue llamar a Montalvo, al ministro de la Presidencia, porque él es la persona que el presidente había designado para esa negociación. Más de 10 reuniones que tuvimos allá, incluso a los mediadores, tanto José Joaquín Puello como Castellano. Julio Amado Castaño. Julio Amado Castaño, ellos ya, incluso está en la prensa, virtieron su posición diciendo al gobierno que cumpla con eso. Sí, diciéndole al gobierno, ellos hay cartas de ellos que ha circulado en los periódicos y en las redes. Ellos, como le falta este dinero, han maniobrado desde el punto de vista. Entonces lo primero que nosotros hicimos, dándole respuesta a su pregunta, fue que llamamos a Montalvo, al ministro de la Presidencia, al licenciado Gustavo Montalvo. Mire, pasó eso, nosotros queremos dialogar, porque el acuerdo dice que en una primera etapa los conflictos hay que dirimirlo en un diálogo. Y nosotros hicimos exactamente eso. Lo llamamos, nos reunimos con él, 5 días después, nos reunimos con él en el 911, un día a las 11 de la mañana, un viernes, hace 3 o 4 semanas, y nos dijo: mire, doctor, no nos contestó nada de lo que nosotros le hemos señalado y le sacamos el acuerdo. El que calla, otorga. No nos contestó nada. Yo en la semana que viene le voy a dar la respuesta. Pasó una semana, pasaron 2 semanas, pasaron 3 semanas y nos dejó esperando el ministro de la Presidencia, la figura que el presidente de la República designó. Nos dejó esperando. Entonces, frente a esa situación, frente a una violación, el amigo insiste. ¿Quiénes participaron, doctor, en la reunión? Además de Montalvo y usted. Ariel Jiménez, del parte del gobierno, es un viceministro, el técnico que hace esos cálculos de estos números. El vicepresidente del Colegio Médico, el doctor Wilson Roa, la secretaria general, la doctora Mary Hernández, y también participó el doctor Carlos Roa, presidente de la agrupación. No estuvo ni la doctora Guzmán Marcelino, la doctora Guzmán se ni desapareció. Servicio, ni el doctor Monegro.
El Monegro sí participó. Monegro estuvo. Rodríguez Monegro, perdón. La doctora Altagracia Guzmán no. No participó. Quizás estuvo reunida con Zeus. ¿Tú conoces a Zeus? ¿Usted conoce a Zeus? Los dioses del Olympus. O sea, la doctora no estuvo. El primer Yep. reclamo tiene que ver con el tema del salario y esa falta de cumplimiento para aumentar el 25% Garrafal, total porque a todo todos. el que lo lee, lo que hace que se muere de la risa. ¿Qué se ha alegado? Además de que de Es esa, lo que alega de esa nivelación. Monegro, es que, no, eso es lo que él ha dicho todo el tiempo. Ok. Nosotros firmamos, óigame, si usted consigue la palabra nivelación para leer, yo Pero- renuncio. No, de pero la- además de dice la- que, de alguna, aunque no dice nivelación, dice a los médicos en las labores asistenciales, tanto del Servicio Nacional de Salud como del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, se les realizará el aumento correspondiente. El aumento correspondiente. Hasta llevarlo a los niveles salariales promedio Perfecto. en el Servicio Nacional ¿Tú de sabes lo Salud, que dice eso ahí? resultante en el Lo que aumento eso del se dice- 25%. Llevarlo a los servicios Corre- salariales promedio. dice. Pero entonces aumentándole dice, el aumento. dice, se les realizará el aumento correspondiente ¿Cuál es el hasta aumento llevarlo correspondiente? Sí, a sí. los niveles Yo lo voy a salariales aclarar. promedio en el Servicio Nacional de Salud resultante en el aumento del 25%. Correcto. Aumento del 10% en enero y del 15% en agosto, tal y como se establece en el punto ¿Usted sabe lo 4. que significa eso? Que a usted le hace el aumento correspondiente, que es un 10 y un 15, y si uno queda con 52 y el otro queda con 50, se le ajusta y se le busca el promedio, que es 51, pero siempre sobre la base del aumento correspondiente, como dice el acuerdo. O sea, Guardo. usted hace la nivelación salarial después que le haya aplicado el aumento del 25%. Por ese incumplimiento del pacto, ustedes convocaron la semana pasada una paralización que fue criticada porque se hizo un día antes de la llegada del huracán María acá al país. Van a retomar estos métodos de lucha. Esa paralización se levantó, nada más se cumplieron creo que 4 horas, 20 horas antes. Nosotros la levantamos atendiendo la situación del país, y la levantamos con mucho tiempo antes de llegar el huracán. Nosotros en esta semana... Pero el mismo día antes de llegar el huracán. No, hay que no, decir. no. El día antes. El día antes, claro, el día antes. Okay. Entonces, y si no, lo hubiéramos dejado la semana entera en huelga, si no hubiera habido huracán. Y no hemos hecho huelga en esta semana porque sigue lloviendo y hay algunas áreas y hay que ser coherentes, pero eso va a cambiar. Nosotros no nos vamos a dejar de caso cruzado. Doctor, Ellos parece como que no me conocen todavía. Doctor, que no desde el conocen al gobierno Colegio hay Médico sectores que apuntan a que no todos los médicos están cumpliendo con el horario, que fue un tema, digamos que de los más debatidos, uno de los temas más debatidos en ese diálogo era el tema de garantizar que los médicos cumplieran con un horario específico en cada hospital para que se garantizara que ese salario tenía una justificación. Hemos visto en declaraciones de algunos funcionarios públicos que dicen que no todos los médicos están cumpliendo con la asistencia debida a los hospitales públicos y que también... digamos que ha habido cierta resistencia a que haya un control de permanencia en los hospitales. Yo estuve hojeando las revistas del Colegio Médico Dominicano cuando la ministra de Salud Pública fue presidenta del Colegio Médico Dominicano. Y ella decía, se quejaba de eso mismo, del gobierno de Joaquín Balaguer. Que algunos le... Sí, pero los tiempos han cambiado, ¿no? Oigan, Estamos en bien, yo le 2017. estoy diciendo, desde la época que se viene arrastrando todos esos elementos. Esos son excusas del gobierno, definitivamente. Los médicos cumplen en su gran mayoría, enormemente, en sus labores asistenciales. Lo que pasa es que habrán sus excepciones, como dentro de todas las especialidades del mundo y todas las profesiones. ¿Y ustedes como dentro colegio del periodismo, le dan seguimiento? Más del 90% de los periodistas son serios y honrados, pero hay unos que tendrán sus excepciones. Eso es normal. ¿Y ustedes como colegio le dan seguimiento a ese tema? Nosotros nunca vamos a apoyar lo incorrecto. El acuerdo dice que cada director de hospital es quien debe de velar por el cumplimiento de los médicos. Si usted demuestra, y además para usted separar a una persona tiene que cumplir una serie de mecanismos y procedimientos que establece la ley de la carrera administrativa. Entonces dice cómo usted debe de separar una persona que no cumpla. Mira lo que hace Monegro, a través de sus directores, y después él mismo lo sube en los chats. Le graba la conversación a los médicos. Es una violación esta. ¿Usted cree? Parte de la persecución que tiene el Servicio Nacional de Salud. Le graba la conversación a los médicos, algo ilegal. ¿Ilegal o ilegal que le graben conversaciones? Es ilegal y hay una ley que lo prohíbe.
y después la hace viral esa conversación en las redes públicas. Monegro, el director del Servicio Nacional de Salud, está reprimiendo a muchos médicos, llamándolos porque se han ido a su casa, porque la ley 414-98 lo protege de no hacer servicio después de los 50 años, y ahora lo está mandando a buscar para que después de 4 y 5 años sin hacer servicio de noche, lo está obligando a hacer servicio de noche. Y no hay que regular esa salida, es decir, cuando usted cumple esa edad, si le toca el retiro o le toca... Usted puede ir a su trabajo, pero no hace guardia de noche. Eso es lo que dice la ley 414-98. Okay. Mira lo que hace Monegro. Los residentes del primer año, de los residentes, los estudiantes de especialidades, los médicos estudiando especialidades, después que él llegó ahí, le dejó el mismo salario a todos. O sea que los que están en el tercer año, que le llaman R3, tenían el mismo salario de R1. Cuando le aplique el aumento como R1 para aumentarle menos. Y los R4 le aplica el aumento como R2 para aumentarle menos. Entonces, todos los médicos del IDSS, más de 2.000 médicos, porque no son 1.700, porque él no está incluyendo los pasantes de ley, los pasantes de posgrado, no le aumentó un peso. Yo conozco 4 o 5 miembros de la Junta. ¿Cuántos médicos hay? 16.000 y pico de médicos. ¿En el servicio público? En el servicio. 16.000. Entre el IDSS y Servicio Nacional de Salud. Después hay otras instituciones con médicos, que CONAPE, los médicos escolares que tiene el Ministerio de Salud Pública, los de la ARL y los médicos naturalmente de los hospitales de autogestión. Tú señalaste acá que no ha habido huelga esta semana porque siguen las lluvias. No, y mira, además si no tuviera este problema, tuviéramos que huelga. el gobierno parece que no te conoce. No, parece no. ¿Tienen programado ustedes alguna paralización para las próximas semanas? Nosotros anunciamos todo a través de una rueda de prensa. Nosotros tenemos, en esta semana va a haber una acción. Esta semana va a haber una acción, pero no de huelga, sí va a haber una acción. Va a haber una acción porque es el abuso que ha hecho este señor. ¿Y cuál acción sería? No, eso lo vamos a decir en esta semana. ¿Acción de sorpresa? Sí, el abuso que ha hecho este señor es muy grande. Mira. Monegro, el abuso, porque él se cree que no es médico, que él de ahí va para la presidencia de la República y que va a vivir allá arriba. Nelson Rodríguez. Sí, él se cree que... Porque ¿cómo engañar a los médicos así tan alegremente? Se ha dicho, Waldo, que el activismo al que tú quieres recurrir ahora obedece a que hay elecciones en el Colegio Médico Otra mentira. Y que tú aspiras a reelegirte. ¿Eso es cierto? Oye, yo no estoy aspirando de ninguna forma. Eso es otra mentira más. Eso es otra mentira más. Pero ellos son los que tienen su candidato, el gobierno tiene su candidato. Claro, y quiere entonces enturbiar esta gestión para que esos médicos 4.000 se sientan disgustados con nosotros porque no lo defendimos, que es correcto, que no lo defendimos, y así ellos pecar en río revuelto. Pero en el Colegio Médico Dominicano el gobierno no tiene ninguna posibilidad de ganar, porque ya los mismos médicos PLDistas que están explotados en su gran mayoría, porque este gobierno lo tiene explotado en su gran mayoría, los médicos PLDistas, mal pagados, porque es un grupito que está disfrutando de la miel del poder con buenos salarios. Esos médicos PLDistas no van a votar por ningún candidato del PLD. ¿Usted tiene posibilidades de repostularse y piensa hacerlo? No, claro que no. Eso no está en discusión, ni legal, ni estatutariamente, ni de ninguna forma. O sea, no hay repostulación en el Los estatutos yo pudiera aspirar dentro de 2 años más. O sea, de manera consecutiva no puede. No. O sea, que usted no es candidato en esta. Estoy cansado también. Yo debería estar tranquilo ahora mismo. Si ellos cumplen con ese acuerdo, yo hubiera estado tranquilo. ¿Qué yo me iba a imaginar que de manera tan vergonzosa, tan irresponsable, por no decirle otro término más fuerte, porque hay que tener tupé en la vida para hacer lo que está haciendo Monegro? ¿Qué tupé tiene su en contra de su propio médico? Todo porque el dinero que está ahí no le alcanza. Los canales de diálogo están rotos en estos momentos. Yo me puedo reunir todas las veces que quiera, quien quiera, pero las paralizaciones van a continuar y todas esas cosas. Pero se critica, se cuestiona que en ese tipo o ese método de lucha, quienes más se afectan son los más pobres, los que van a los hospitales. Lo primero es decirle que los médicos somos pobres, no somos ricos, que los únicos ricos son los funcionarios que manejan miles de millones de pesos. Y en segundo lugar, que el responsable de eso es el gobierno, por este descaro, porque yo no encuentro otro término, cómo definir esto, este abuso de este acuerdo tan
de que nosotros firmamos nivelación salarial. Qué irresponsable, Monegro. Doctor. Qué irresponsable ese señor. Se lo digo públicamente. Usted es un irresponsable, Monegro. ¿De dónde se inventó que nosotros firmamos ese acuerdo de nivelación salarial? Carajo, respétese. Hay otro tema que tiene que ver con las condiciones en las que se encuentran los hospitales. Estábamos analizando hace un momento la propuesta de presupuesto para el próximo año. No sé si usted tuvo la oportunidad de escuchar ayer el anuncio que se hizo. Los médicos siempre se quejan de que no hay insumos. Quisiéramos hablar de ese tema cuando regresemos de la pausa. Vamos a hablar de la calidad de la atención que se ofrece a los ciudadanos y las condiciones en las que los médicos de nuestro país están trabajando, si son óptimas, si han mejorado o no. Regresamos en un momentito. Bueno, continuamos nuestra conversación con el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Suero. Dijimos antes de ir a la pausa que íbamos a hablar de las condiciones en las que trabajan los médicos, pero me ha surgido una inquietud. Hemos hablado del porcentaje de aumento para los médicos por tanda, pero ¿cuánto gana un médico en promedio por cada tanda? ¿En la mañana tanto, en la tarde tanto? Para tener una idea. No, pero casi solamente el 10% de los médicos que tienen 2 empleos. Ok, pero en una tanda. La gran mayoría de un médico nada más tiene un solo empleo. Entonces, con el gobierno. Más o menos el salario promedio de un residente de unos 40,000 pesos y un especialista, si se aplica el aumento, va a ser de alrededor de 50,000 pesos. Yeah. Ok, más los incentivos que están contemplados de acuerdo a la especialidad. Ellos lo ponen ahí como decoración. 10, 15, si te vas como decoración. Ellos no han aplicado nada de eso. Y no se aplica, no ni un solo de los incentivos. Ni un solo. ¿Qué tiene que ni ver un solo, con lo pusieron, ellos publicaron en la lista. Cuando nosotros protestamos por el 30%, ellos publicaron en la lista. Con los incentivos van a llegar a un 85%, tanto por esto, porque son unos expertos, ¿viste? Son unos expertos. Waldo Ariel. Y ve a ver, ya estamos a final de año, incluso creo que se aprobó el presupuesto ya en el Palacio. Se presentó ayer el proyecto, el anteproyecto se va a enviar al Congreso esta semana. Y se habla de un incremento sustancial para el sector salud, se habla de alrededor de, va a tener cerca de 90,000 millones de pesos para este año 2018. 90,000 de 73,000 que hay ahora mismo, lo van a llevar a ¿cuánto? A 90,000. A 90,000, son 17,000 millones. ¿Qué te parece eso? No, muy insuficiente, naturalmente. Nosotros, cuando se aprobó el plan de CENAR hace más de 12 años, se estipulaba que para allá esta fecha se tendría aprobado el 5% del Producto Interno Bruto. Ese plan de CENAR se aprobó en el gobierno de Leonel Fernández, el mismo equipo de salud que hay ahora mismo dirigiendo, la doctora Altagracia Guzmán, Pedro Luis Castellano de la CISALRIL. Sin embargo, ese plan de CENAR nunca se respetó, al extremo de que hemos llegado 12 años después y se abandonó. Un trabajo brillante que se hizo, donde participaron todas las comunidades del país, las organizaciones Fuerzas Vivas, y se hicieron talleres y encuentros en todas las provincias a nivel nacional y se construyó esa pieza bella, lo que se llamó el plan de CENAR. Y el gobierno la tiró en un zafacón, de este mismo partido, entre Leonel y Danilo, la tiraron en un zafacón y se olvidaron del plan de CENAR. Eso que se está aprobando, estoy diciendo hoy, va a generar los mismos problemas del sector salud que se están pendientes. Eso no resuelve el problema hasta que el gobierno no entienda. Por ejemplo, mira, nosotros somos asesores en materia dice la ley de colegiación médica del gobierno. ¿Por qué no nos llamaron a discutir? ¿Ustedes no participaron? No nos invitan para nada. No nos invitan para nada. O sea, ustedes no participaron en el tema de presupuesto, nunca nos han invitado, a pesar de que por ley somos asesores. No nos invitan para nada. Ellos hacen su cosa, ellos, y resuelvan ellos sus asuntos. Y manejan eso como una caja chica. El presupuesto, el presidente de la República y su equipo lo manejan como una caja chica. Entonces, no nos invitan para nada, en lo absoluto. Y le estoy diciendo hoy, usted verá los problemas el año que viene, porque parece que son de 73,000, que es lo que hay ahora en el presupuesto, van a elevarlo a más de 80,000 y pico. Y eso no va a resolver la problemática del sector salud existente. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene el sector? Por ejemplo,
desde hace ya un par de años que se está prometiendo la entrega de una serie de hospitales que están siendo intervenidos. Se supone que con la idea de mejorar la condición de estos hospitales, pero mientras tanto tenemos varios en reconstrucción, en remodelación, y sabemos que ha habido inconvenientes en ese sentido. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene el sector salud identificados por ustedes al día de hoy? Sí, bien. Nosotros le dimos en el diálogo al ministro Montalvo, vamos a discutir y hacer una cumbre por el sector salud, o un pacto por la salud como se hizo con educación. Y sobre lo del 5%, si ustedes no pueden aumentarlo de un guantazo, como dicen los dominicanos, entonces vamos a tratar de aumentarlo un 1% anual. Y esto en 3 o 4 años nos acercaríamos a lo del 5%, o estaríamos en un 5%. Y déjeme decirle que un 5% es poco todavía. Nosotros necesitamos alrededor de un 7 o un 8%. Ahora mismo está alrededor de un 2%. De un 2%. ¿2 de qué? Del PIB. Del Producto Interno Bruto. Entonces un 2%, alrededor, un poquito menos. Entonces dijeron, bueno, está bien, vamos a discutir eso dentro del pacto fiscal. El pacto fiscal no se ha reunido, no ha invitado nada. El acuerdo dice, que ahí mismo en ese acuerdo que usted tiene, que yo le regalé copia, dice que se va a discutir dentro del pacto fiscal lo del 5%. Y eso es una de las prioridades fundamentales que hay, aparte de la gerencia. Y le digo la verdad, más del 90% de los hospitales tienen carencias importantes de equipos, medicamentos, infraestructura, las unidades de cuidados intensivos con mucha precariedad. Mira, aquí es una odisea trasladar un niño, un recién nacido, de un hospital a otro, de un pueblo a otro. ¿No hay un sistema nacional de ambulancias que se supone que usted puede...? Yo me sorprendí los otros días viendo el 911 trasladando enfermos sin médico. El 911, yo lo viví. Y le pregunté, ¿y usted no anda con un médico? No, nosotros somos técnicos. ¿Te va a llevar ese niño allí? Yo tuve que coger y ponerle un médico porque yo estaba trasladando un paciente de una clínica al hospital Hugo Mendoza, y le pregunté a las 2 personas que fueron, el chofer y otra muchacha más, ¿ustedes son médicos? No. ¿Usted me conoce? Pero son paramédicos. Son técnicos. No son paramédicos, o sea, se supone que... Tú puedes ser un paciente, y tiene oxígeno, y yo necesito una lámpara para calentar a este paciente. ¿Dónde la conecto? La lámpara, no hay de dónde conectarla. Pero ese paciente que usted ha mandado, doctor, es uno de los mejores, porque nosotros esta mañana desde Santo Domingo Norte trasladamos a Robert Ricabral, niño con mucha dificultad respiratoria, así. Pero había un médico, no. Entonces, pero tienen equipo de oxígeno, sí están equipadas. Bueno, ¿o no? Esa no. No, ¿qué le hacía falta? Hay ambulancias, pues no había ni dónde conectar una lámpara para calentar, es un recién nacido. Hay ambulancias que sí tienen médico, pero hay ambulancias que están haciendo traslados sin médico, y eso es preocupante. Con relación a los hospitales intervenidos, a lo que hacía referencia a Mel, el gobierno ha prometido que va a entregar en los próximos meses alrededor de 18 que están siendo priorizados. Usted oye diciendo que viene Dios, que Dios está por llegar, y me disculpo la expresión. Lo mismo pasa con los hospitales, que lo van a inaugurar mañana, que lo van a inaugurar pasado, ellos han puesto más de 500 fechas, ya uno ni caso. Bueno, para abril se había dicho que iban a inaugurar 21. ¿Ustedes han supervisado esos pero hospitales? Todos los días, porque trabajamos en ellos. Esa es nuestra infraestructura de trabajo. Vivimos dentro de los hospitales. Yo soy un médico de ejercicio, tanto público como privado. ¿No ven posibilidades para este año de avanzar en la reconstrucción de esos centros de salud? Ellos van a avanzar poco a poco y van a seguir los problemas. Ellos van a avanzar poco a poco y van a seguir los problemas. ¿Por qué? O sea, yo le preguntaba hace un momento, ¿cuál es el impacto que ha tenido esa intervención masiva de hospitales en la atención a los pacientes? Ellos saben que eso fue un error, iniciar con 50 y pico de hospitales, y incluso hay quejas con los ingenieros que no le pagan, que le pagan tardío, que hay problemas de burocracia, que los contratos hay que firmarlos todos los años, todas esas quejas. Ellos saben que eso fue un error. Entonces, no hay salida, porque si usted está aprobando 10.000 millones de pesos más dentro del presupuesto, con 10.000 millones de pesos más, es una gota de agua en un caldero caliente. Usted coge un caldero caliente y le echa una gotica de agua, pues,
10.000 millones de pesos no representa absolutamente nada para el sector salud. Entonces, hasta que no se siente y decidan, mira, Cuba, que usted se alza los brazos y le pone la mano a Cuba, la mortalidad materna y la mortalidad infantil por el piso. Y aquí tenemos los mayores indicadores y la salud de un país se mide por indicadores. La mortalidad es una de las más altas en el área. No se ha sentado este gobierno a definir seriamente el problema de la salud. Y le dije, el año pasado, van a seguir este año y van a seguir el año que viene los problemas de salud. Usted verá al Colegio Médico Dominicano protestando, haciendo huelgas, paralizaciones y las quejas de los pacientes en los hospitales. Pero si es un tema solamente de recursos y gerencia. Y de gerencia. Correcto. Básicamente ese es el principal problema. Exacto. No de preparación, nuestros médicos están debidamente preparados, ¿hay problemas en las universidades o no? Hay problemas en la universidad, en la formación, eso lo sabemos, y nosotros hemos dicho que ya es un problema de la MESIC, que es donde tiene que intervenir, y del PENSUR y de los profesores, y eso es otro problema que debe de manejarse en las universidades. La seguridad social tiene como uno de sus componentes el tema de acceso a la salud. Se ha hablado de una posible reforma. ¿En qué está ese proyecto? La seguridad social es un engaño al país. Es una pieza que ha servido para enriquecer al empresariado dominicano. Yo le llamo la seguridad empresarial. Más de 500.000 millones de pesos recaudados como producto para las pensiones, más otros miles y miles de millones de pesos para salud que manejan la ARS, que son privadas también, han venido a fortalecer más las riquezas del empresariado. La seguridad social tiene hasta ahora, nosotros somos como 10 millones de dominicanos, 10 y algo, casi 11, excluido más del 30% de los dominicanos, excluido del sistema, que son los que debió de haber iniciado en el régimen contributivo subsidiado, que son los trabajadores independientes, los chiriperos, el chinero, etcétera. Más de 3 millones informales, los trabajadores informales están excluidos del sistema. Hay unos 3 millones y tanto que sí están incluidos, que son el que trabaja como usted, como yo, que aporta y que el empleador le da un %. Eso sí estamos dentro del sistema y más o menos hay una atención. ¿Y los subsidiados? Y el subsidiado que tiene más de 3 millones de pesos, de usuarios, de personas, y que lo tiene el SENASA, ellos dan pena los subsidiados. Yo a veces tengo discusiones con Chanel. Nosotros estimamos mucho a Chanel, pero yo tengo discusiones con Chanel, porque ese sector no le están dando una atención como debe de ser, ni siquiera mínimamente humana. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la plataforma de servicio de ese sector? Los hospitales. ¿Y cómo están los hospitales? Bueno, ya comenzando por ahí, tienen que levantarse a las 5 de la mañana para coger un tiquecito, para que sea atendido a las 10, si le indican un hemograma, le dan un resultado en 3 días. En una clínica privada, yo le consigo un hemograma a un paciente en 1 hora. En un hospital es una odisea conseguirlo. Esa gente pasan a 1001. Entonces, el sistema subsidiado no ha resuelto el problema de salud de esos 3 millones y pico de personas. Bueno, ¿cuánto le dan de cápita? Son algunos 200 pesos la cápita del subsidiado. ¿De cuánto es la cápita del contributivo? De 914 pesos. Doctor, muchísimas gracias por haber venido esta mañana a compartir con nosotros. Vamos a darle seguimiento a la situación del Colegio Médico Dominicano. Hasta ahora, la semana que viene se va a a poner más caliente. Bueno, tienen una acción esta semana y la semana que viene. Tenemos una acción esta semana y la semana que viene se va a poner más caliente. Eso, dice el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero. Usted puede estar seguro. Gracias.